que sabemos por la experiencia de esos mercados es que cuando un mercado transiciona desde un sistema activo a uno pasivo, a una medición electrónica, se dan un par de fenómenos bastante generalizados. Primero, en general se reduce el tiempo de escucha alrededor de un 30%. Hay muchos más datos en la medición por streaming que en la medición de los sistemas tradicionales, sobre todo si son sistemas activos. Efectivamente, vamos hacia modelos híbridos de medición con más o menos complejidad, pero modelos híbridos. La realidad que tenemos ahora, evidentemente, no se puede captar con sistemas simples que existían hace 20 o 30 años. David Fernández, se habla que en la medición de radio hay como dos metodologías, una que se llama activa y otra que se denomina pasiva. ¿En qué consisten estas metodologías de medición? Bien, básicamente existen tres maneras diferentes de medir el consumo de radio a nivel mundial. Como tú dices, hay metodologías activas y hay metodologías pasivas. Las metodologías activas son las más antiguas, las primeras que empezaron, y básicamente incluyen dos métodos distintos. Por un lado están los diarios de escucha, que es la típica planilla que se rellena explicando lo que has escuchado en el día anterior o durante la semana anterior, etc. Es el sistema, por ejemplo, que se utiliza en Perú, pero se utiliza también en el Reino Unido o en Finlandia. Tradicionalmente esto se había hecho en papel, pero hoy en día ya en muchos casos se hace en línea a través de internet o a través de la app del móvil, pero siendo el sistema es una versión electrónica del papel que se ha utilizado durante décadas. Ese es el primer sistema de medición activo. El segundo sistema de medición activo que después es lo que se llama el recuerdo de la víspera, que normalmente se hace a través de entrevistas telefónicas, lo que en la jerga de industria se llama el CATI, pero que también se puede hacer, por ejemplo, en entrevistas cara a cara, face to face. En España, por ejemplo, se utiliza una combinación de ambos métodos y en otros países como Argentina, Colombia, se utiliza también el método telefónico. Es también el método más extendido, más habitual en Europa. Existen, no obstante, metodologías más nuevas, más basadas en la tecnología, porque ya has visto que los sistemas activos no son especialmente sofisticados en cuanto a tecnología, y estos sistemas pasivos o electrónicos, también hay dos tipologías. Hay sistemas, y ahora me iré ya por la parte más técnica, con marcas de agua, es decir, que incorporan un audio inaudible a la señal y esa señal se graba en el dispositivo que mide lo que escucha esa persona. Y hay lo que los americanos llaman el audio matching, que es básicamente que el dispositivo que tiene la persona que forma parte del panel registra, graba todo lo que esa persona está escuchando y luego eso se compara con una base de datos y cuando sale el audio de determinado programa se hace el matching, el audio matching con esa base de datos y dice, pues esa persona escuchó ese programa. David, una de las particularidades que ocurre en todos los países donde se mide la audiencia de radio es que el que está primero confía en la medición, pero los que están en el segundo o tercer puesto desconfían de la medición y dicen que esa medición no funciona bien. Esto pasa no importa en qué país se haga. Mi pregunta es, ¿cuál es la metodología de medición más efectiva, más eficiente cuando uno mira estos formatos, ya sean pasivos o activos, y sobre todo teniendo en cuenta un detalle, y es que las mediciones en general, los paneles de medición, no son tantas las personas que los integran? Es importante conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los diferentes sistemas, pero las empresas que se encargan de esto son empresas en muchos casos internacionales, de reconocido prestigio, que tienen sus expertos y que han hecho sus cálculos para que esas mediciones tengan un valor científico. Mira, te voy a explicar, por ejemplo, el caso de la medición electrónica, porque en los mercados que hoy en día tienen medición electrónica, vienen de un pasado donde había un sistema de medición activo, fuera diario o fuera entrevistas recordando el consumo del día anterior. Lo que sabemos por la experiencia de esos mercados es que cuando un mercado transiciona desde un sistema activo a uno pasivo, a una medición electrónica, se dan
un par de fenómenos bastante generalizados. Primero, en general se reduce el tiempo de escucha alrededor de un 30%. Y esto tiene varias razones. Por un lado, las diferencias entre lo que es lo que tú recuerdas que escuchaste, que por supuesto se basa en tu memoria y no se corresponde exactamente con la realidad, y un sistema que en principio representa mejor la realidad de la escucha, incluso si te olvidaste, eso quedó grabado en tu dispositivo pasivo y por tanto se puede registrar y puede contabilizarse como un programa que se escuchó. Pero por otro lado, tampoco quiero ser tecnodeterminista. Sabemos que esos dispositivos también tienen dificultades en captar y grabar todas las señales radiofónicas que en realidad se están escuchando. Hubo una polémica hace algunos años en Estados Unidos, que es un mercado con medición electrónica, en el que, por ejemplo, una empresa había desarrollado y vendía un software para las emisoras de radio en el que aseguraba que con eso conseguirían un mejor resultado en los índices de audiencia porque era capaz de darle un boost a la señal y el sistema lo captase mejor. Evidentemente, Nielsen, la empresa que medía, negaba que eso fuera así. De todas maneras, más allá de fiabilidad, también vemos que en muchos mercados hay combinación de sistemas. El sistema electrónico, por ejemplo, tiene un coste mucho más elevado. Y en muchos de los mercados, especialmente los mercados grandes en que hay un sistema electrónico en marcha, también hay sistemas más tradicionales de sistemas activos, de entrevistas, normalmente CATI o de diarios, que complementan la escucha en los mercados más pequeños, regionales o locales. Esto pasa en Estados Unidos, siendo un mercado tan gigantesco como es. En los pequeños mercados del Medio Oeste tienen un sistema muy tradicional, pero pasa también en países ricos como Suecia o Dinamarca, por ejemplo. Cuando hablamos de la medición digital, el formato que se utiliza para medir el streaming, ¿es un formato con mejores datos y más rico que el tradicional? Creo que hay tres cuestiones que nos indican que al menos los datos son mucho más ricos, ¿vale? Y estas tres cuestiones es, primero, la abundancia de datos. Hay muchos más datos en la medición por streaming que en la medición de los sistemas tradicionales, sobre todo si son sistemas activos. En segundo lugar, la granularidad, el detalle que te pueden dar los datos y la conexión de esos datos con otro tipo de consumos de esa persona. Es decir, yo he tenido la posibilidad de ver los resultados que te ofrece el dashboard de Spotify y es una riqueza y una abundancia de datos que te lo puede conectar con cualquier otro consumo dentro de la plataforma de Spotify que haya hecho esa persona. Es decir, el tipo de música que escucha esa persona, lo cual es muy interesante de cara a las emisoras musicales, como te puedes imaginar. Y además de la abundancia y la granularidad, está el factor de inmediatez. Esos datos, igual que los datos de los que disponen las emisoras de sus servidores, de su consumo online, está ahí inmediatamente. En muchos casos sabemos que los sistemas tradicionales ofrecen datos del trimestre o del semestre anterior. Y evidentemente, la radio es un medio de largo plazo, esto también hay que tenerlo en cuenta, que construye los programas y las audiencias en el largo plazo, pero sí que es verdad que si hay cuestiones urgentes a resolver o problemas graves, lo sabes, puedes saberlo 4 meses después, Correcto. que quizás no es ideal en los tiempos que corren hoy en día, sobre todo cuando tus competidores pueden corregir cosas inmediatamente. En ese sentido, sí que es verdad que las mediciones que se hacen de todo el consumo online es mucho más rica y se puede utilizar mucho más, se puede construir un modelo de Big Data que pueda ser utilizado por la radio. Dicho esto, también sabemos que el consumo ahora mismo de radio por streaming es aproximadamente un 15% del total, mientras la radio tradicional es el resto, un 85%. Claro. Por tanto, tenemos mucha granularidad de una parte muy pequeña del consumo que se está haciendo. Esta entrevista la puedes encontrar completa en texto y en audio en www
mediaventurados.com. Allí vas a encontrar todas las reflexiones, las opiniones y las entrevistas que se hacen en cada una de las temporadas de este podcast donde pensamos en la radio que viene. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube para que cada semana encuentres una entrevista nueva y que por supuesto lo hagas también a través del podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e eBooks. Gracias. Sigue disfrutando de la entrevista. David, la manera de medir el streaming es completamente diferente a cómo se mide en el formato tradicional, no importa que sea pasivo o activo. Simplemente porque en el streaming ya con un minuto de sonido, de audio, ya se considera un usuario, mientras que en las mediciones tradicionales esto requiere mucho más tiempo. ¿Existe ya algún tipo de medición o de modelo en donde ya se produzca un matching entre esas audiencias que escuchan solo por streaming con las tradicionales y cómo eso logra medirse para unificarlo? Sí, en los foros especializados yo he asistido a discusiones de este tipo durante bastantes años y ha sido como una discusión un poco eterna, ¿no? Que a veces se dan vueltas sobre las mismas cosas. Creo que poco a poco nos estamos moviendo hacia allí. Creo que tenemos un ejemplo muy bueno que se acaba de lanzar en Holanda. Holanda yo creo que ahora mismo son los campeones mundiales en esto. Y el año pasado anunciaron el lanzamiento de un sistema de medición total que no solo integra todas las fuentes de audio, sino integra todas las fuentes de audio, de vídeo y de consumo en línea y de lectura de periódicos tradicionales. Es el Total Measurement System que les llaman. Es el primer sistema integral que se pone en marcha en un mercado y que se utiliza como currency, como medición oficial del mercado. Para que te hagas una idea de la complejidad, va a ser el único mercado en el que no hay un medidor, sino que Kantar e Ipsos, que son dos de las grandes multinacionales de la medición, van a trabajar juntas para poder dar esta solución que es muy compleja. Entonces, esta solución, en el caso de la radio, utiliza uno de los sistemas de medición pasiva de Ipsos, el Ipsos MediaCell, que es el sistema que se utiliza en México también, por ejemplo, para captar todo el consumo de radio que haga una persona, sea consumo directamente en ese dispositivo, pero también capta las señales de una radio convencional que esa persona pueda estar escuchando. Y a eso le añade otro tipo de medición, como la medición que hace de todo el tráfico que pasa por el router del hogar, por ejemplo. Y eso además lo va a unir con otras mediciones de televisión, de navegación de Internet, etc. Con lo cual vas a tener toda la imagen completa del consumo que está haciendo a esa persona. Te puedes imaginar la riqueza de datos que va a haber ahí. Es un sistema complejo, se acaba de lanzar en Holanda. Los resultados de radio, creo que dentro de poco van a salir los primeros resultados de radio con este sistema. Parece prometedor, porque además los holandeses son gente seria en esto y se están jugando los dineros ahí, ¿no? Porque han decidido que esa va a ser la moneda de cambio en el mercado. Por tanto, están muy seguros de lo que van a poder obtener. Así que estamos un poco a la expectativa de ver el sistema. Efectivamente, vamos hacia modelos híbridos de medición con más o menos complejidad, pero modelos híbridos. La realidad que tenemos ahora, evidentemente, no se puede captar con sistemas simples que existían hace 20 o 30 años. Creo que esto es bastante fácil de entender. Entonces, hay que intentar reducir esa complejidad y hacerlo a un coste que sea asumible por los agentes del mercado y con unos resultados que sean satisfactorios y con los que todo el mundo esté de acuerdo. El problema también cuando cambias de sistema es que seguramente unos van a ganar y unos van a perder. Y como comentabas tú antes, entonces cuando perdemos vamos a criticar el sistema. No, tenemos que estar todos con el sistema porque eso es lo que permite que todos vivamos de ello.